Tenemos un programa muy trabajado para este viernes. Ya mismo vamos al encuentro del diputado Waldo Wolf. ¿Cómo estás, Waldo? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Muy Perfecto, te bien. vemos y te escuchamos muy bien. Ojalá siga así. Waldo, ¿vos creés que el gobierno tiene cerrado el acuerdo con el fondo y en realidad dice que no para tratar de sacar alguna tajada adicional, o realmente estamos en un problema y no hay acuerdo todavía? Bueno, es difícil saberlo porque es un gobierno que vive jugando a dos puntas, con el ejemplo que ustedes daban recién, negociando con Estados Unidos y presidiendo la CELAC, hablando a favor de los derechos humanos y abrazándose con dictadores, llamando al diálogo y después poniéndole stand-by. Es un poco el modelo. Hacías mención de lo que le piden los empresarios y lo que hacen ellos. Es difícil generar algún tipo de confianza o de certidumbre, que es lo que necesitamos todos, los ciudadanos, los que son empresarios, los que no son empresarios, los que son trabajadores, los que son sindicalistas. Es muy difícil saberlo. Waldo, ¿y cómo crees que lee Estados Unidos, que estamos en plena financiación o refinanciación de la deuda? Estas declaraciones además que hubo en la CELAC, ¿no? Además de que Alberto Fernández asume la presidencia, hubo declaraciones del canciller de Cuba hablando de una deuda ilegítima adquirida. Obviamente es un foro, la CELAC, chavista, inspirado en el chavismo. ¿Cómo puede ser leído esto por Estados Unidos, más las otras señales, ¿no? Que son señales, guiños en favor del fondo? Es como una cosa un poco esquizofrénica, ¿no? Errática de Alberto Fernández. Mira, yo creo que los argentinos tenemos un problema más grande que cómo nos lee Estados Unidos. Tenemos el problema que el mundo no nos presta atención. Los que podemos, y ustedes seguramente tienen la posibilidad de conversar permanentemente con referentes de otras partes del mundo, de toda gente que está en América, en otros países de América, en Europa, en Asia. La Argentina es no noticia hoy. La Argentina encabeza todos los rankings negativos, entre ellos el de inflación, entre ellos el de falta de confiabilidad. Creo que vivimos una psicopatía muy particular. Estados Unidos está trabajando en función del almanaque que tiene nuestro arreglo que tenemos que hacer con el FMI, que todos queremos hacer, porque somos parte de él y porque tenemos la obligación de instaurarnos en el mundo nuevamente. Pero el problema es que somos no noticia, que la Argentina no es fiable, que jugamos tanto a dos puntas que al final no somos nada, ¿no? Es un país sin identidad en el mundo. Waldo, algunos diputados del oficialismo dicen que la oposición, en este caso ustedes, no quieren colaborar para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te voy a leer ahora, por ejemplo, algo que escribió Leandro Santoro. Ahí lo tenemos en la pantalla, yo te lo leo. Muchachos, la actitud es: ¿en qué podemos colaborar? No, poneme la alfombra roja, tráeme café y te digo qué tenés que hacer. Este problema lo generaron ustedes. Sean solidarios con la Argentina y dejen el show para otro momento. No hay margen para especular. Esto dice Santoro. Sí, le mando un saludo a Santoro, que hace mucho que no lo veo. Ese mensaje que suele tener el kirchnerismo diciendo que no somos solidarios con la Argentina, condicionando nuestra identidad de argentinos, ¿no? Lo suele hacer el kirchnerismo muy bien. Lamento que él lo haga. ¿Te acordás que nos han acusado de antipatria, de no ser argentinos? Sí. La deuda del Fondo Monetario, la deuda de la Argentina es una deuda que ha adquirido la Argentina. La Argentina tiene 335.000, creo, millones de dólares, porque aumenta todos los días de deuda. Este es el gobierno que más deuda ha tomado por año en democracia. Yo lo vengo repitiendo hace rato, y perdón si me lo han escuchado decir, pero nosotros estamos con un paciente complejo y estamos viendo quién atiende peor al paciente. Y el paciente se desangra, y el desangrado es el déficit fiscal. Argentina en los últimos 70 años ha tenido un promedio de déficit fiscal promedio de 6%, casi 5 y Claro, pico. expliquémosle a la gente que esto es que la Argentina no le alcanza la plata, es decir, gasta más de lo que ingresa. Argentina gasta más de lo que ingresa. O sea, pónganse a pensar si en su casa, en su economía,
gastan el 6% más de lo que ingresa durante 70 años. No hay ninguna posibilidad. Hay dos maneras de financiarse, o con emisión y deuda interna, o con deuda externa, o con ambas. Y todas son malas porque todas empobrecen al país. Entonces, yo no me siento ni orgulloso ni avergonzado de haber participado de un gobierno que bajó el déficit. Nosotros entregamos, recordarás, el país después de mucho esfuerzo. El país casi en equilibrio. Bueno, 0,4%, Sí, 0,6% de déficit primario. Waldo, perdóname, intuyo por lo que vos decís que no sos del fan club de Gerardo Morales, entonces. Ese es un tema que lo tratamos, si querés, déjame cerrar lo de Rodrigo. Esto es desviar la atención. Yo le pregunto a Santoro, ¿ustedes sí han preguntado si la Argentina quiere emitir 2 billones de pesos como emitió el año pasado? ¿Alguien lo aprobó? Cuando aprobás un presupuesto y mentís con la inflación que va a haber y emitís el triple de lo que había comprometido, bueno, yo creo que eso es estar a espaldas de la gente. Porque bueno, pero en línea, Waldo, perdón, de lo que te preguntaba Pablo, Gerardo Morales piensa similar a Santoro, ¿no? Dice, la deuda, nosotros también somos corresponsables, que es una línea argumental completamente diferente a la tuya, o a la de Fernando Iglesias, o a la de Macri. No, yo coincido que somos todos responsables. Lo que pasa es que si vos no aclarás esto, de que todos somos responsables y que este es un gobierno que la principal patología que tiene este gobierno, el peronismo en particular y el kirchnerismo más en particular, es no hacerse cargo de nada. Porque no vienen y te dicen, nosotros también somos responsables. Y yo te digo, sí. Y la verdad que... Bueno, es importante, ¿no? Porque alineándote con el grupo de los halcones, que hagas esta declaración que yo no te la había escuchado, es importante eso. Y aclarando que el peronismo nunca se hace cargo de nada, ¿no? Y que vos estás diciendo todos somos responsables. Pero ¿qué duda hay que somos todos responsables? Si vivimos en déficit, ¿cómo cree la gente? Para nosotros no, Waldo, pero evidentemente hay una parte de la clase política que sí. Yo coincido con Laura en que da la sensación de que la historia comenzó cuando llegó... La historia de la deuda pública en la Argentina comenzó con Mauricio Macri y en realidad esto no es así. No, bueno, es más, si vos te pones a mirar y sos un periodista con datos económicos, desde cuando asume Alfonsín, la Argentina tenía 60.000 millones de dólares de deuda. Y hoy tiene 350.000, y si vos ves cómo se compone la deuda, entre 6 y 7 dólares por cada 10 fueron tomados por un gobierno peronista. Y los otros, es una cuestión de tiempo. La Argentina vive tomando deuda y crédito, y emitiendo y viviendo con déficit. Entonces, esto es lo que hay que poner sobre la mesa. Y me parece importante lo que me decía Laura, respecto de que no me lo había escuchado decir. Yo creo que nuestro principal problema es un problema de comunicación. Lo aclaro porque estos días con Gerardo Morales, con quien yo no tengo ningún problema, nunca tuve un cruce con Gerardo Morales, de hecho lo he ido a defender y he defendido su gestión por haber peleado contra una delincuente como Milagros Sala. No he tenido problemas con el radicalismo, con quien convivo hace 6 años en el Congreso y son parte troncal y fundamental de nuestra alianza. Partido centenario, partido de las instituciones. Ahora, ¿se puede disentir en algo sin entrar en guerra? Yo no he tenido problemas. Ahora, también es parte de la discusión esta, que Santoro tampoco lo entiende. ¿Qué pretenden? ¿Que vayamos a una reunión con un guión diciendo lo que ellos quieren que digamos? ¿Eso es diálogo? Waldo, lo mismo voy para adentro. Waldo, ahora ya le anticipo a Mian Dipache que en cuanto pueda te voy a dar la palabra porque te va a hacer una consulta muy interesante, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad. No fue el único Santoro que tuiteó, ¿no? Parece que se pusieron todos de acuerdo y salieron a tuitear todos juntos. Creo que está Cecilia Moró, ahí está. No me la quería confundir con Cecilia Todesca, que son claramente dos personas distintas. Cecilia Moró dice, en 2 minutos se endeudaron a Argentina en 44.000 millones de dólares. No consultaron al Congreso. Hoy reclaman condiciones para asistir a una reunión informativa. Con esa misma soberbia ejercieron el poder. Nada cambió, yo le pongo los tildes. Macri manda, el resto acata, temor reverencial al jefe.
Sí, no voy a polemizar con la diputada. Nosotros tomamos la deuda en función con los atributos que tenía el Ejecutivo para hacerlo, y yo te acabo de decir que ellos toman deuda con atributos mentirosos a Sí, me espaldas de gustaría, las... le voy pidiendo a la producción a ver si tenemos a mano los números, si no voy a tratar de reponerlos de memoria, pero quisiera no dar ese salto mortal, para ponerle un poco más para traer un Excel, si quieren, o lo que salió de un Excel a esta discusión. Mientras tanto, le doy la palabra a Damián. Sí, viene en línea un poco con lo que estamos hablando, Waldo, respecto de la necesidad de tener una previsión macroeconómica, es decir, un sendero de cuáles son las variables económicas para el año 2022. Se llevó el presupuesto 2022 al Congreso de la Nación. Ustedes lo rechazaron y hay como dos manuales dentro de la oposición. Aquellos que dicen, bueno, estuvo bien rechazarlo, otros que ahora hacen una autocrítica y dicen, había que haberlo mandado a revisión. ¿En qué postura tenés vos y qué considerás ese presupuesto 22 que hoy no está? Es que la Argentina no es una respuesta binaria, 0, 1, más, menos, positivo, negativo. En ese momento había que rechazarlo. En ese momento en el recinto, después de 24 horas que nos estuvieron sentados violentando la institucionalidad, sin mover una coma, nos faltó el respeto con la misma estrategia que hace Cecilia Moró. Sí, Máximo Kirchner, con la misma estrategia que hace Cecilia Moró ahora tuiteando, que es responsable de una de las palabras que ha privado a la Argentina de 13.200.000 dosis de Pfizer, entre paréntesis. Pero digo, ustedes están todo el día ahí recibiendo consultas de la ciudadanía. Yo entiendo que la ciudadanía esté cansada de las peleas entre nosotros. Tampoco es binaria, no es la pelea si tiene la culpa el peronismo o si tiene la culpa Juntos por el Cambio. Acá la única posibilidad que nosotros tenemos para salir, y volvemos a estar ante una posibilidad histórica, es decir la verdad. Y la verdad es que la Argentina no puede vivir por arriba de sus posibilidades. Hablando de verdad. Hablando de verdad. Ustedes saben, déjame terminar el concepto. Dale. Ustedes saben que hoy uno de los principales escollos que el Fondo Monetario tiene para darle a la Argentina credibilidad en un no plan, porque tenemos un ministro, tal cual dijo Juez, que no habla de economía, habla solamente de la deuda, es que nosotros no estamos dispuestos a vivir dentro de nuestras posibilidades y reducir nuestro déficit fiscal. Hasta que eso no pase, podemos seguir tirándonos bombas por Twitter, por Facebook o a través de los medios, pero el mundo nos va a seguir dando la espalda. Yo creo, Waldo, que lo que acabas de decir es el gran problema de la Argentina. Los argentinos no estamos dispuestos a vivir por debajo, digamos, con nuestras posibilidades, con lo que tenemos. No estamos dispuestos a vivir con eso. Bueno, pero nos ha ido mal. Difícil también así ganar una elección, muchos ¿no? años de populismo pero que nos nos ha ido, convenció de que podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Pero ¿cómo nos convenció? Hoy, con los cortes de luz que tenemos nuevamente, bueno, ¿cómo nos convenció? Ojo, perdón, en realidad, perdón, acá me quiero meter. El populismo está claro que generó una distorsión acá, pero el problema del déficit no nació con Cristina Kirchner tampoco, ni con Néstor. En realidad no, Néstor tenía que superar. En realidad esto lo venimos arrastrando. Pero el populismo le proveyó gobierno un relato, ¿no? El populismo sí, sí. le proveyó, sobre todo en los últimos años, últimos años, sí, en los un últimos relato. Años, sí. Pero es un problema nuestro. Si bien no sí, sin duda. Lo que sí nació con el kirchnerismo es un crecimiento desproporcionado del Estado, porque en el 2003, cuando asume Kirchner, el gasto sobre el PBI era de 22 puntos. Y unos subsidios ridículos. Y un subsidio ridículo a Puerto Madero. Hablando de verdad, Waldo, vos recién hablabas de verdad, yo quiero mostrarte algunos números. ¿Vos tenés la posibilidad de ver lo que nosotros ponemos en pantalla? Vamos a tratar, a ver, estoy con anteojos. Prendé la tele, si no, porque está saliendo en la tele, Waldo. Te cuento yo los números entonces. Era en la tele esto, dale. Era la tele. Yo tengo Estoy. ese humor particular. Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, endeudó al país en un promedio anual de poquitito más de 18.000 millones de dólares. Insisto, promedio anual de todo el mandato de Mauricio Macri. Alberto Fernández, hasta 2 días antes de terminar 2021, endeudó al país en 20.000, un poquito más de 20.100 millones de dólares. Lo que quiero decir con esto es, cortemos con el relato, el problema de la deuda. No, bueno, pero déjame agregarte algo más. Lo que quieras. Porque es tridimensional esto, no es bidimensional. ¿Con cuántas reservas entregó el gobierno Mauricio Macri? ¿Con cuántas reservas hoy está el gobierno? Otra pregunta te hago.
¿qué pasaba con la matriz energética? Nosotros recibimos el gobierno con el costo sobre tarifa, o sea, lo que vos pagabas de tarifa era menos del 20% del costo, estaba el 80% subsidiado. Sí. Con un esfuerzo del pueblo argentino, con un esfuerzo de cada uno de los que pagó la tarifa, nosotros lo llevamos arriba del 60%. Sí. Hoy estás por debajo del 20% nuevamente y se te corta la luz. Entonces, la variable no es solamente si vos tomas deuda, porque si yo tomo deuda, pero vos venís a mi casa y mi casa está equipada o mi empresa y produce, evidentemente la deuda es músculo. Pero ahora, cuando vos tomas deuda, a ver, esto que vos decís también es importante, porque ustedes subieron la tarifa, Macri perdió las elecciones. Entonces es una encerrona, porque había la matriz económica argentina hizo que mucha clase media no pudiera pagar esa tarifa. Es cierto, pero también es cierto que los pueblos también van aprendiendo y yo estoy convencido, van aprendiendo o van modificando o van tomando decisiones. Igual no quiero cambiar de tema, quiero cambiar un momento de tema. Pero déjame, te cambio, pero déjame retractarme. También es cierto que después de haber vivido lo que vivimos, 7 de cada 10 argentinos dijeron que no quieren este sistema populista y que, aunque les estén regalando la luz, saben que este verano se les va a pudrir la comida. Sí, sí. Sí, y eso probablemente ocurra la semana que viene con la ola de calor. Ahora sí quiero cambiar de tema porque hay una cuestión muy importante. Alberto Fernández fue elegido presidente de la CELAC. Esto es lo que decía y ahora lo charlamos con Waldo. Nos gustaría discutir en conjunto estrategias que permitan concertar posiciones a nivel regional de la CELAC ante organismos financieros internacionales y regionales. Y en este punto quiero dar las gracias por el apoyo que la Argentina ha recibido de todos ustedes en la negociación que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. De verdad lo agradezco, porque uno se siente mucho más fuerte, sabiendo que los hermanos latinoamericanos y caribeños lo están acompañando. Recordemos que es la CELAC. La CELAC, bueno, es una organización donde es muy fuerte Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no se caracterizan por ser democracias perfectas, ni mucho menos. Bueno, ahí lo aplaudieron a Alberto Fernández hoy y es lo que va a conducir a Alberto Fernández. Laura. Bueno, acá vemos a un Selig Alberto, ¿no? ¿Te acuerdas de Selig, que era el personaje que hacía Woody Allen, una película de Woody Allen donde se mimetizaba con su interlocutor? Bueno, Selig Alberto de Biden al Che. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando toda esta semana que hicimos este programa Más Info a la Noche de cómo Alberto Fernández y Guzmán se acercaban al fondo. Por ejemplo, subiendo las tasas de interés, de las LELIQ, de los plazos fijos, en línea con lo que le pedía el fondo, la reunión que comentó Pablo Fernández Blanco al inicio, donde reúne Guzmán al Círculo Rojo, porque esto también es una señal de cara al fondo, y hoy destruyó todo eso y se fue para otro lado, ¿no? Este conductor errático que es Alberto Fernández. Bueno, lluvia de críticas hoy. ¿Qué pasó hoy? Hoy asumió la presidencia de la CELAC, es un organismo impulsado por el chavismo hace 10 años, tiene 32 países, no está en ese organismo ni Estados Unidos ni Canadá. Y esto tuvo unas críticas feroces de la oposición. Me gustaría ver algunos tweets mientras lo vamos buscando. El de Mario Negri, hay uno de Mario Negri, otro de Pichetto. A ver, tenemos el de Negri. Cuando el país negocia con la comunidad internacional apoyo para reestructurar la deuda con el fondo, el presidente no tiene mejor idea que recibir a los cancilleres de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre del CELAC, países que buscan invisibilizar la violación de los derechos humanos. Este es uno. Pichetto. En su desesperación por conseguir un triunfo diplomático en la CELAC, el gobierno nacional compromete el prestigio acumulado por la Argentina desde 1983 en materia de derechos humanos al hacer concesiones a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y tenemos de Patricia Bullrich, que también salió muy fuerte, y dice: pedimos al presidente Fernández que proponga un debate serio sobre los derechos humanos en el CELAC, no en la CELAC, democracia y libertad entre los países miembros del foro. Caso contrario, será cómplice de dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no representan valores democráticos argentinos. Bueno, acá lo que se le cuestiona es la oportunidad, la razonabilidad de este encuentro, ¿no? Cuando estamos tratando de renegociar una deuda complicada y de dar señales. La idea es, ¿era necesario mostrarse? Por ejemplo, mira, te cuento, ¿qué dijo el
canciller de Cuba, Bruno Padilla, habló de la fraudulenta deuda heredada hoy en la cumbre de la CELAC. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo: Nicaragua, por razón de principios, es defensora de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Recordemos que Nicaragua encarceló a 7 opositores que están exiliados, ¿no? Es como si hubiera encarcelado acá a Esperta, a María Eugenia Vidal, la Argentina. Que si en la Argentina hubieran encarcelado a estos opositores. La Argentina se abstiene frente a esto que sucede en Nicaragua, habiendo tomado la bandera de los derechos humanos como su bandera central y a las madres de Plaza de Mayo como sus aliadas principales. Son derechos humanos selectivos. Hubo muchas críticas de la OEA, muchas críticas de Cuba a la OEA. De hecho, esta CELAC pretende ser una suerte de foro alternativo. Si no se entiende muy bien qué beneficio nos puede traer esto, más bien nos puede perjudicar. Bueno, Nicaragua abandonó la OEA. Hubo un comunicado de un foro que lo hizo la oposición, que se llama FARDEB. Es un foro que apunta a restablecer la democracia en Venezuela. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández se fue del Grupo Lima internacional que tenía esa intención. Ahí estamos viendo el comunicado de FARDEB. Les leo algunas cosas. En este momento hay cubanos, venezolanos y nicaragüenses huyendo de las dictaduras invitadas a la CELAC. Esto lo firman figuras del radicalismo, del PRO, escritores, obviamente todos los partidos de Juntos por el Cambio. Otro párrafo de este comunicado de la FARDEB es: una mancha para la historia de la Argentina que ha levantado las banderas de la democracia y los derechos humanos, pero que hoy mantiene relaciones con las 3 dictaduras de la región. Hoy vimos el año pasado crímenes aberrantes de la dictadura cubana a través de las redes sociales, que yo siempre digo que democratiza la comunicación, porque muchas personas, mucha gente no creía que esto sucedía en Cuba, y sucede. Y Venezuela está siendo investigada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Parece que estas noticias no llegaron todavía o no fueron procesadas por nuestro presidente Selig, que un día es Biden y al día siguiente es el Che Guevara. Waldo, un comentario sobre CELAC y después Andajasi también querías decir algo. Primero Waldo, después Federico. Bueno, yo integro el foro, el FARDEB, que es el Foro Argentino por el Restablecimiento de la Democracia en Venezuela. Presidí 4 años durante nuestro gobierno el grupo de amistad parlamentario con Venezuela, con la línea de Guaidó. No es Selig, el presidente sabe perfectamente que está alineado con las 3 dictaduras que tiene la región hoy. En el caso de Venezuela, las acusaciones las hace nada más ni nada menos que Bachelet, que no es una mujer que puede ser acusada ni de pertenecer al ala conservadora ni liberal, y que es quien acusa ante la Corte Penal Internacional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que para mí es un día muy triste, por un lado, y por otro lado, le saca la careta al usufructo que hacen ciertos organismos de derechos humanos que bastardean los derechos humanos, que en su momento supieron levantar las banderas de lo que aquí ocurrió con dictaduras, y ver a aquellos que fueron perseguidos hoy en la Argentina, o a sus hijos, abrazarse con quienes persiguen a civiles en otras partes del mundo. La verdad que es una mueca de la historia que va a quedar plasmada, que va a quedar marcada. La embajadora de Guaidó en la Argentina, Lisa Trota, es hija de un argentino que se escapó perseguido por la AAA y que después se escapó de Venezuela perseguido por el chavismo. Así que la historia les va a dar el lugar de haberse abrazado con los dictadores de la región y no van a poder escapar de eso, lamentablemente, ¿no? Waldo, a ver, vos fuiste precisamente uno de los miembros de la oposición que denunció con más fuerza las violaciones a los derechos humanos. En este caso, hablas de lo que sucede en el exterior, pero a mí me gustaría insistir con lo que pasó acá en la Argentina con los derechos humanos durante el pico, digamos, represivo de la pandemia, que hubo muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos, y de esto se dejó de hablar. Creo, porque siempre quien termina armando el relato, y esto venimos insistiendo con este concepto, es el kirchnerismo. ¿No tendría que insistir más la oposición con el tema de los derechos humanos aquí, adentro de la Argentina?
Bueno, nunca es poco lo que hay que insistir. Yo coincido con vos en que hay que dar la batalla cultural. Fíjate que exista este foro y que lo expresemos permanentemente es una parte, pero coincido con vos que han ganado la batalla cultural. Escuchar al kirchnerismo hoy, tener como adalid de la defensa de los derechos humanos a Zaffaroni, que es un juez de la dictadura, es haber instalado una mentira cultural. Tener al kirchnerismo, decir que estuvo comprometido con la defensa de los derechos humanos durante la década del 70 al 80, es una mentira, porque ni Néstor ni Cristina fueron parte de la lucha. En todo caso, estaban haciendo plata en el sur, y lo dice Alberto Fernández en un video, no lo digo yo, y tenían derecho a hacerlo en todo caso, pero no levantar la bandera de los derechos humanos. A mí me cuesta el escarnio del kirchnerismo porque les molesta esto que decimos. Sí. Les resulta horrible. Y esto que te digo de decir verdades que han sido parte de la toma de deuda, también han sido parte de la violación de los derechos humanos en Argentina, porque el decreto 2772, donde empieza la persecución a civiles en la Argentina, lo firmó Isabel Perón, Cafiero y Rucauf. En otro país del mundo hubieran sido juzgados, claro, porque no dijeron vamos a llevar ante la ley a aquellos agentes subversivos. Bueno, además de la cantidad de muertos que tuvo el peronismo durante la época democrática, ¿no? Entre el 73 y el 75. Déjame aclararlo, porque yo estaré en una etapa de mi vida más grande y busco el equilibrio. Yo no digo que no hubo un montón de peronistas, de hecho los hubo que fueron perseguidos. Sí, los hubo, pero también hubo un montón de peronistas que fueron cómplices, como los ha habido en todos los partidos. Lo que tienen que dejar de hacerlo, dejar de esconderlos. Y esa es la verdadera batalla cultural, Waldo, y decirlo con reacción en los medios. Está claro, está claro. Waldo, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a hablar con Gustavo Carabajal, posible